Bueno, bien muchachos, entonces vamos a arrancar después de esta pequeña, digamos que retroalimentación de lo que hemos visto hasta ahora. Hoy ya vamos a arrancar un tema muy importante y es, digamos, el tema que va a dar todo el vuelco total. Ojo porque HTML y CSS, bueno, ahorita más adelante les cuento acerca de cómo vamos, porque recuerden que yo les hablé de un trimestre, entonces qué vamos, qué nos falta ver, en qué estamos, porque digamos que tenemos que acoplarnos a ciertas cosas. Bien, vamos a empezar a trabajar entonces, como les había hablado hace un rato, del tema de empezar a trabajar con el tema de los frameworks. Como les decía, ¿qué son los frameworks? Los frameworks son, como digamos que ya les he venido hablando un poco del tema, ya les he venido contando, son, digamos que librerías o código ya hecho por otras personas, por colaboradores, que construyen, digamos que librerías de algún lenguaje en especial y que nos sirven para nosotros agilizar la manera en la que nosotros desarrollamos. Ese es el objetivo de utilizar Framework, agilizar la manera en la que nosotros hacemos las cosas. No quiere decir que ustedes no puedan hacer todo nativo. ¿Qué quiere decir nativo? O sea, todo lo construyan de cero en CSS3, lo pueden hacer, no tienen ningún problema. Igual yo ya les di las bases para que hicieran cosas muy elaboradas, ustedes basado en eso pueden hacer mucho. Pero los frameworks nos ofrecen algunas ayudas para que todo lo hagamos, digamos que en menos tiempo y optimicemos un poco nuestro desarrollo en general. Y es lo que hoy en día pues tiene tanto auge para poder, digamos que hacer diseño web. Recuerden que hasta ahora estamos en diseño porque aún no hemos visto programación web, no hemos visto PHP, no hemos visto JSP y ahorita también vamos a empezar a ver JS, vamos a empezar a ver JavaScript para empezar a vincular un lenguaje de programación orientado a las páginas que tenemos, o sea, para ir mejorando un poquitín parte de lo que nosotros tenemos. Bueno, como les comentaba en clases anteriores, vamos a ver tres frameworks: Bootstrap, Semantic y Materialize, ¿cierto? Los vamos a ver los tres, no quiere decir que solo nos vamos a centrar en uno, los vamos a ver los tres. Los tres tienen lo mismo. Obviamente algunos tienen algunas cosas de más, otros tienen algunas cosas menos. Sí, digamos que varía un poco en lo que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces algunos van a tener algunas, digamos que ventajas o desventajas referente a lo que nosotros tenemos en general. ¿Listos? Por ahora pues vamos a arrancar con Bootstrap, después vamos a pasar a Semantic y por último vamos a terminar con Materialize, para que pues ustedes conozcan los tres y después decidan con cuál de los tres deben trabajar. ¿Cuál es la recomendación? Que no deben utilizar al mismo tiempo los tres. Deben utilizar o uno o el otro o el otro. En una sola página no es recomendable utilizarlos porque ellos tienen algunas etiquetas en común y al tener etiquetas en común pues sencillamente van a sobreponerse y van a generar un error tremendo dentro de nuestro proyecto. Entonces vamos a arrancar trabajando con este señor que se llama Bootstrap. ¿Listos? Bueno, para poder empezar a trabajar con Bootstrap, pues lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página oficial. La página oficial es esta que tenemos y la versión oficial es la 4.5. Bueno, no la oficial, la última, por decirlo de una manera. Yo siempre les recomiendo que trabajen con la última versión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la última versión es la que tiene pues los mejores complementos o las cosas más nuevas. Y pues siempre hay que estar, digamos que a la vanguardia de las cosas nuevas. No se les olvide que la programación, tanto el diseño como la programación en general, el backend y el frontend, se actualizan a diario, muchachos. Nosotros no nos podemos quedar con las cosas que aprendemos al inicio y ya quedarnos ahí como unos dinosaurios y no evolucionar con lo que está. Eso es un error gravísimo que podemos cometer. Entonces, digamos que a diario los lenguajes de programación cambian de versiones, evolucionan, nacen nuevos, nacen nuevas cosas. Tenemos que estar siempre evolucionando con eso mismo. ¿Listo? Entonces es muy importante reconocer eso. Yo siempre les recomiendo que utilicen la última versión porque es la versión que nos da. Ahora y bien, no quiere decir que no puedan utilizar alguna otra versión. Miren que si le doy en todas las versiones, pues Bootstrap tiene desde la versión 1 hasta la 4.5 que es la última, ¿cierto? Pues obviamente ustedes pueden usar la que quieran. Ahora y bien, la recomendación siempre utilizar las últimas versiones. ¿Listos? Seguimos. Bueno, la página oficial es esta y es lo primero que nos dice es, oiga, usted quiere trabajar con Bootstrap, debe trabajar de dos maneras. Ojo aquí. ¿Listos? Miren, para trabajar con Bootstrap o con cualquier otro framework, lo primero que yo debo decidir es, o lo utilizo online o lo descargo. ¿Listos?
las dos diferencias que debo hacer. ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? Online, sencillamente él me da lo siguiente. Ojo aquí, mire, si yo le doy Getting Started, él me dice, ¿quiere trabajarlo online? Y él automáticamente me da el código link para yo irlo a pegar en mi página web. Miren, que es lo único que yo debería hacer es esto. Debajo de este código, pegar el link nuevo que yo tengo. Y miren que es pues una etiqueta muy conocida, la etiqueta link. Lo único nuevo es que el href no está en nuestra carpeta, sino que está enrutado a una página en internet. Miren, ¿cierto? Que es esta, bootstrap el lash.4.5, bootstrap tal, ¿listo? Y pues él les da aquí algo que se llama el integrity, que es como un código que él mismo genera, no tiene ninguna relación. De hecho, si lo borro no pasa nada, entonces digamos que no tiene ninguna infidencia en lo que nosotros trabajamos. Pero de esa manera yo lo trabajo en línea, o sea que no necesito descargarlo. ¿Cuál es la desventaja? Que si yo no tengo internet, si por ejemplo el internet me lo quitan, o se me quita el internet en este momento cuando yo estoy diseñando, pues él no me va a poder descargar el Bootstrap y por ende no voy a poder trabajar. O sea que yo necesariamente debo tener internet cada vez que yo pueda trabajar. O sea, es digamos que una obligación tener internet para poder programar. Y muchas veces nosotros programamos en algún lugar que no tengamos internet, por ejemplo que tenemos el internet pues colapsado por algo, se me cayó el internet por X o Y motivo, entonces me toca pausar el trabajo porque no puedo llamar ese archivo desde internet. Entonces hay otra opción que es sencillamente descargarlo y guardarlo directamente en nuestro proyecto, que es como la opción recomendada. ¿Por qué? Pues porque no necesito yo después volverlo a descargar, no necesito tener internet para seguir trabajando, sino que sencillamente yo ya lo puedo hacer todo a nivel local. Entonces es una manera en la que yo pues sencillamente puedo trabajar muy normal dentro de mi proyecto. ¿Listos? Entonces, esas son las dos maneras en las que podemos trabajar con Bootstrap en general. ¿Listos? Bueno, dudas o inquietudes me van contando. Bueno, me cuentan si escuchan interrupciones o intermitencias para verificar si soy yo o son ustedes. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir. Bueno, en cuanto a Bootstrap, pues ustedes una vez ingresan a la página oficial, pues si ustedes le dan clic donde dice Download, miren, él los va a llevar directamente a la página donde dice Download, ¿cierto? Y le dice, mire, usted quiere descargar todos los archivos, dele clic donde dice descargar, ¿cierto? Ojo ahí, primera recomendación, pues descargarlo directamente desde la página oficial. ¿Listos? Para poder descargarlo. Bien, bueno, antes de avanzar, otra recomendación. Es muy normal y es muy común que ustedes tengan habilitado, bueno, que eso no sirve en Brave, me tocaría abrir Chrome. Esperen, voy a abrirles Chrome y les voy a mostrar un segundo. Es muy normal, o bueno, no es muy normal, la verdad pues uno no debería hacer eso, pero algunos de ustedes sí lo hacen. Y es que ustedes tienen algo que es el traductor automático. Bueno, yo no lo tengo aquí activado, pero es que ustedes tengan acá que él les traduzca todas las páginas en inglés automáticamente. Y eso en programación es un error gravísimo. Eso es, mejor dicho, eso es garrafal. Eso es el peor error que ustedes pueden hacer con eso. Que su página se traduzca automáticamente. ¿Por qué? Porque él traduce todo literal. La traducción básicamente lo que hace es editarle todo, incluyendo estos códigos que están aquí adentro. A veces el mismo traductor les cambia esto y entonces él en lugar de decir link les pone otra cosa, en lugar de rel les pone otra cosa. Cuando van a pegar el código aquí, pues obviamente el código les va a pegar traducido y el código traducido pues obviamente no se va a entender. Es como si yo le colocara aquí vínculo, que él tradujo vínculo y que en lugar de rel colocó, no sé, relación igual a una hoja de estilo. Si yo hago esto, obviamente cuando pegue pues va a ser algo terrible dentro de lo que nosotros tenemos. Entonces mucho cuidado, que es un error que no deben cometer y que pues si ustedes lo empiezan a cometer pues empiezan a tener problemas más adelante cuando empiecen a desarrollar. Entonces si tienen el traductor automático en Chrome o acostumbran usarlo, por favor me lo deshabilitan en ese instante. Uno, porque les va a empeorar
el aprender el inglés, porque eso lo van ustedes haciendo con la práctica. Ustedes leyendo código en inglés, pues se les va memorizando y eso les va a ayudar a ustedes a mejorar. Y dos, porque pues obviamente si ustedes miren, por ejemplo, si nos vamos a un contenido, por ejemplo, yo quiero verme, vamos a ver los componentes. Miren, si yo me voy por aquí, por ejemplo, a botones, y él me dice, mire, este es el código para usar un botón. Si él me traduce esto a español, pues obviamente cuando pegue el botón va a salir mal, ¿cierto? Entonces deben tener mucho cuidado con eso. ¿Listos? Bueno, una vez les hago esa aclaración, lo siguiente que tenemos que hacer es descargar nuestro archivo de Bootstrap. ¿Cómo? Pues dándole clic donde dice Download. Miren, le damos aquí, versión compilada, le damos clic en Download y él inmediatamente nos va a descargar algo. Ustedes lo único que van a hacer, sencillamente, es dirigirse a su carpetica, ¿cierto? O igual lo pueden guardar donde quieran, pues yo lo voy a pegar aquí mismo, miren, ahí lo voy a descargar, ¿cierto? Y allí ustedes van a encontrar pues un archivo comprimido, obviamente deben tener el WinRAR instalado para poder abrirlo, aunque todos los equipos generalmente lo traen instalado, el WinRAR. Entonces ustedes abren y pues van a encontrar esta carpeta. En esa carpeta van a encontrar los archivos que necesitamos. ¿Cuáles son? Miren, por ahora necesitamos estos que son los de CSS y vamos a necesitar un solo archivo, miren, nada más y nada menos que este archivito que está aquí. Se llama bootstrap.css, es el único que vamos a necesitar. Todos estos que están de aquí para arriba son para hacer cosas diferentes que por ahora no vamos a ver. El único que me interesa por ahora es este nada más, miren, bootstrap.css. Como es el único que me interesa, entonces lo único que voy a hacer yo es lo siguiente. Ojo aquí, me voy a ir a mi carpeta en la que yo ya había creado pues para trabajar y lo que voy a hacer es, como tengo aquí abierto mi proyecto, pues voy a extraerme este archivo nada más, miren, y lo cojo, lo arrastro, le doy clic sostenido y lo voy a pegar en CSS. Y miren que aquí me quedó mi archivito que se llama bootstrap.css. Eso es lo único que voy a hacer con todos los archivos que él se descargó, miren. ¿Listos? Él se descargó un montón de archivos, yo solo necesito Bootstrap CSS. ¿Listos? Es el único archivo que voy a necesitar nada más para trabajar. Bien. Y con eso pues ya tengo mi archivo descargado para trabajarlo, como les había indicado, de manera offline. O sea, empezar a trabajar con el archivo descargado. ¿Listos? Que no voy a necesitar internet para consumirme lo que necesito. Y voy a empezar pues a trabajar con el desarrollo. Voy a borrar esta línea que fue la que pegamos hace un rato y basado en eso pues arrancamos a trabajar con nuestro proyecto. Miren lo que aquí tenemos a Bootstrap. ¿Listos? Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos? ¿Dudas o inquietudes? Cuéntenme. Bueno, bien muchachos, una vez ustedes lo descargan, que es este archivo que tenemos aquí, pues vamos a darle clic para mirar qué es lo que él contiene. Con eso pues vamos a aclarar algunas dudas que tenemos. Entonces miren, vamos a darle clic. Plum, mírenlo, aquí salió Bootstrap, entonces él nos dice, miren, Bootstrap, aquí está la página, básicamente todos los derechos pues por los colaboradores de Bootstrap, obviamente esto es, digamos que es de uso libre, o sea, lo podemos utilizar sin ningún problema, y si nos vamos hacia abajo, pues empezamos a ver qué cosas, miren. CSS ya creado, ¿cierto? Con muchas etiquetas, con muchos estilos, con etiquetas de líneas, de funciones, de colores, con clases, subclases, name class, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven, pues esto aproximadamente tiene 10.277 líneas de código, que son pues un montón de líneas de código en CSS, perdón, que nosotros vamos a poder utilizar para poder mejorar el diseño que nosotros tenemos. ¿Listos? Con eso pues empezamos a mejorar un poco nuestros diseños para poder, digamos que evolucionar en lo que nosotros tenemos. Ahora bien, miren, ese archivo es el que nosotros vamos a utilizar para poder mejorar nuestro proyecto. ¿Por qué descargué este otro? Miren, yo descargué en el archivo que yo les dije que descargaran, hay dos archivos de Bootstrap. Uno que se llama, mírenlo, Bootstrap Min, mírenlo, listo aquí, Bootstrap Min, no lo abra, bootstrapmin.css y otro que se llama Bootstrap solito. ¿Cuál es la diferencia entre Bootstrap Min y Bootstrap normal? La diferencia no hay ninguna. Lo único diferente es que Bootstrap Min es una versión comprimida, o sea,
con los códigos en una sola línea para que tenga, digamos que un peso más liviano y cargue un poco más liviano o vuelva más livianas un poco las páginas, ¿listo? Si yo le doy clic, pues miren que aquí está exactamente el mismo archivo, pero en una sola línea de código todo, miren. ¿Cierto? O sea, aquí ya es mucho más difícil entender todo lo que básicamente tiene Bootstrap. Miren la diferencia entre los dos. Vamos a dar este aquí, vamos a abrirle Bootstrap Effect. Mírenlo, este sí tiene el código muy ordenado y este lo tiene comprimido. Pero en realidad los dos hacen exactamente igual, son el mismo archivo, solo que uno está comprimido y el otro no. ¿Listos? O sea que si yo utilizo este, no pasa nada. Si utilizo este, tampoco pasa nada. Pueden utilizar cualquiera de los dos, no pasa absolutamente nada. ¿Listos? Bueno, vamos a arrancar entonces a trabajar con lo que Bootstrap nos empieza a decir, que es pues el funcionamiento en general de él. Como yo les venía diciendo desde clases anteriores, no necesariamente en mi página solo debo tener un estilo, yo puedo tener varios, de hecho puedo tener muchos. Por ejemplo, aquí yo tengo estilo 2, y estilo 2 ¿qué hace? Pues me da los estilos que hicimos la clase pasada, miren, darle un sombreadito en rojo, que puse esta imagen aquí, que puse esto en mayúscula, que le hice un interlineado, eso básicamente me lo mejora con mi estilo propio que yo hice. No quiere decir que yo no pueda utilizar uno nuevo, ¿no? O sea, yo puedo utilizar todos los que yo quiera, desde que no vaya a ir en conflicto con que tengamos los mismos estilos. Por ejemplo, que le coloquemos a una etiqueta H1, por ejemplo, 5 o 6 estilos diferentes en 6 hojas diferentes, porque él solamente va a tomar el último que reconoce. ¿Listos? O a menos de que ustedes lo hagan con ID class y él obviamente lo va a tener como prioridad por medio de un ID. Entonces son las dos maneras y hay que tener claro esa parte. Bien, como necesito traerme Bootstrap, entonces lo que yo hago es traerme una etiqueta link de CSS común y corriente y me voy a traer Bootstrap. Bootstrap, ¿dónde está? Está dentro de la carpeta CSS, le doy slash y selecciono Bootstrap. Este tema del route ustedes ya lo vieron, ya vieron cómo entrar a carpetas, cómo salirse, o sea que si no les está cargando correctamente, ustedes ya saben cuál es el error, no tienen por qué preguntarme, profe, no me está cargando el estilo, no, ustedes ya saben por qué no le puede cargar un estilo y es porque sencillamente el enrutado está mal, o lo tiene en una carpeta que se llama diferente o el archivo se llama diferente. Miren que aquí estoy cargando inmediatamente, yo le doy a actualizar, miren que inmediatamente ya la página sufre un pequeño cambio y es que ya Bootstrap empezó a implementar los estilos de él. Miren que si yo lo quito, miren, voy a quitarlo acá un segundito, voy a colocarle un 1 para que no lo cargue y actualizo, miren los estilos como los tenía normalmente. Cuando yo implemento Bootstrap, él ya me carga por defecto todos los que Bootstrap tiene. Mire, actualicemos, miren que ya el H1 cambió un poco, ¿cierto? Tiene un tipo, no quiere decir que yo no lo pueda modificar, claro que sí, yo lo puedo modificar. ¿Cómo? Sencillamente mi estilo lo voy a cargar justo después. ¿Para qué? Para que sea la última configuración que él pueda tomar. Miren que actualizamos. Y pues ya todo lo que tiene que ver con mis estilos, pues ya lo voy a empezar digamos que a modificar lo que nosotros tenemos. Bien, bueno, eso es en cuanto a la implementación por ahora de Bootstrap. Vamos a empezar a utilizar todo lo que Bootstrap nos ofrece para empezar a modificar algunas cosas y empezar, digamos que a tener prioridades en el cambio de algo en general. Bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo completo de Bootstrap. Digamos que por ahora lo primero es cargarlo dentro de nuestro proyecto. No se les olvide siempre que estén cargando estilos de CSS, venir a la consola y verificar que no tengan errores, en que no les esté cargando o que algo esté pasando porque pues van a tener algún inconveniente. ¿Listos? Y con eso pues empezamos, digamos que a diseñar un poquitín nuestra relación de lo que vamos a trabajar en Bootstrap. Bien. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a trabajar en Bootstrap? Lo primero que vamos a trabajar en Bootstrap va a ser formularios. Vamos a empezar a trabajar formularios, que es algo que para nosotros es muy importante el uso de formularios, porque nuestros formularios son básicamente la manera en la que le pedimos información al usuario para que interactúe con nuestro software. Si ustedes ven, hay usuarios para todo, hay formularios para loguearnos, para registrar un nuevo usuario, para consultar algún dato, y hay botones de interacción para todo. Entonces es la manera en la que nos comunicamos con el usuario, y entre mejor o más bonito lo hagamos, pues el usuario más, digamos que
más amigable va a ser con nuestro diseño. Entonces no se les olvide que nuestro diseño tiene que ser tan intuitivo que cualquier persona que lo pueda ver, lo entienda y lo pueda trabajar. Entonces esa es la clave para que ustedes puedan diseñar de la manera correcta. ¿Listos? Bien, ¿cuál es el uso de formularios? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, pues si tenemos una página de ejemplo, nosotros podemos, mírenlo aquí, ¿cierto? Si nosotros generamos un input, pues miren que el input está aquí pequeñito a un costado, ¿cierto? Mírenlo acá. Si yo le colocara varios inputs al ladito, miren, lo voy a colocarle varios, pues el diseño que él va a tener es el siguiente. Miren, todos van a aparecer así, miren, uno enfrente del otro con el mismo tamaño, a menos de que yo le haga, ¿qué? Un salto de línea para que pues más o menos él se vaya a ir acomodando a lo que yo quiera. Pero pues muchas veces yo no quiero un formulario así que todo salga hacia abajo, sino yo por ejemplo quiero que aparezca aquí todo un input que diga por ejemplo nombre, ¿cierto? Tengo por aquí otro input que diga apellido, tengo por aquí un input grande que diga dirección y por aquí puedo tener 3 inputs pequeños que digan algún otro dato en especial, ¿cierto? O sea, yo puedo empezar a acomodar el diseño como yo quiera. Entonces ahí es donde llega nuestro amigo Bootstrap a simplificarnos un poco la vida, porque si lo hacemos nosotros de manera manual, pues tendríamos que darle un tamaño a cada uno de los inputs, darle una margen a cada uno de ellos y empezar, digamos, que a modificar todo un poco más a fondo. Entonces, digamos que Bootstrap nos va a ayudar a poder cambiar ese diseño que ya tenemos. ¿Listos? Como pueden ver, miren que los inputs no son muy bonitos y el botón siempre es gris. En HTML este botón siempre es gris. Que ahí dice hola, pero le podemos colocar lo que sea, como por ejemplo guardar información. Pongamos, vamos a hacer un formulario para guardar algo. Miren que si yo veo, pues el botón siempre va a ser un botón gris y nunca va a tener ningún diseño como diferente al que nosotros vayamos a aplicar. Entonces ahí es donde Bootstrap nos va a ayudar en ese diseño. ¿Listos? Entonces vamos a empezar trabajando con el tema de formularios. Para ello, pues voy a borrar todo esto que ya tenía porque pues quiero empezar de cero. Quiero este estilo. A ver, yo miro qué me estoy haciendo en este estilo. Estoy modificando los H1 y las imágenes. Bueno, creo que lo voy a dejar ahí porque no me va a afectar en nada. ¿Listos? Y vamos a empezar a trabajar basados en lo que tenemos. Bueno, vamos a crear un H1 que se va a llamar formulario de registro de, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer el registro de un empleado, supongamos. Formulario registro del empleado. Miren que si vamos actualizando, pues el formulario nos aparece ahí, pues con el diseño que nosotros ya habíamos hecho con el sombreado en rojo que lo dejamos de la clase anterior. Resulta que si yo quisiera centrarlo, ustedes ya saben cómo centrar un texto, ya podemos empezar a trabajarlo, o sea que aquí nosotros podemos utilizar nuestro estilo propio, que es este, para empezar a modificar las cosas, como por ejemplo, si yo quiero centrarlo, ustedes saben que hay un text align que me permite hacer un centrado y pues yo ya empiezo a acomodar mi formulario como yo quiera, miren, ya que se me ajusta a lo que yo necesito. ¿Listos? Bueno, que está muy pegado en la parte superior. Bueno, háganle un margin top para que él se baje un poquito y se separe de la parte superior. Ustedes ya esto lo conocen, entonces digamos que todo lo que sea diseño de más que le hagamos a nuestra página, ustedes ya saben cómo hacerlo, lo pueden hacer, digamos que de una manera propia. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué diseño vamos a hacer? El que acabamos de pintar, mírenlo aquí. Un nombre aquí, ¿cierto? El otro un apellido, un input largo que diga dirección y por aquí 3 inputs pequeños para manejar otros datos, como por ejemplo fecha de nacimiento. Supongamos que aquí un RH, vamos a colocar aquí fecha. Y por ejemplo aquí, ¿qué se me ocurre? Celular. Bueno, ya hoy si me están escribiendo, ya voy a mirar el chat. Y aquí un botón que diga, por ejemplo, guardar. ¿Listos? Mírenlo ahí. Ahí lo tenemos. Este es el formulario que nos vamos a diseñar. Basado en eso vamos a arrancar a trabajar. ¿Listos? Para que le puedas cambiar la letra, control menos. Y para aumentarla, control más. Entonces, si le das control menos, se pone más pequeña. Si le das control más, se pone más grande. ¿Listos? Entonces, control menos, control más. Y ya ahí lo puedes controlar el tamaño pues, que se te antoje ahí. Bien, continuamos.
Listos, como les digo, básicamente necesitamos hacer este procedimiento que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a empezar a utilizar las clases que nos genera o que necesitamos para poder relacionar todo. Entonces lo primero, vamos a crear nuestro formulario. ¿Cómo lo creamos? Pues lo primero que debemos hacer, recuerden que el amigo inseparable del input es el label, porque es el título que les va a aparecer a un lado. Siempre tenemos que tenerlo ahí. Entonces, por ejemplo, mi primer label se va a llamar nombre, dos puntos. Justo debajo vamos a hacerle un input de tipo texto. ¿Listos? En este caso, él me coloca solo el name y el ID. Vamos a dejarlos así. ¿Listo? No les voy a colocar por ahora un nombre ni un ID porque por ahora no lo necesito. Justo debajo de ese señor vamos a crear un nuevo label para los siguientes inputs que tenemos. Por ejemplo, apellido. Nuevamente apellido, pues vamos a utilizar un input de tipo texto. Dijimos que íbamos a colocar una dirección. Entonces vamos a utilizar dirección, dos puntos, apellido, dos puntos, ¿cierto? Vamos a tener un input de tipo texto también porque vamos a guardar un texto. Una dirección es un texto largo. ¿Listos? Y debajo dijimos que íbamos a colocar fecha de nacimiento. Entonces vamos a utilizar un label nuevamente. Recuerden que es muy importante el uso del label. Entonces vamos a colocar aquí fecha de nacimiento, dos puntos. ¿Listos? Como vamos a manejar fecha, entonces hay un input que me sirve, que es el input de tipo date. ¿Listos? ¿Por qué? Porque necesito controlar la fecha de nacimiento del señor. Tenemos el RH, entonces vamos a hacer un label nuevamente. Tenemos un RH, dos puntos, y le colocamos el input de tipo texto porque es un símbolo. Es una letra y un símbolo, y esto pues obviamente lo recordamos porque en Java las variables es como si esto fuera de tipo string, o sea text igual string, o en bases de datos como si esto fuera de tipo varchar, igualito. Entonces son los paralelos para que no se nos olvide. ¿Listos? Por último tenemos el celular, que dijimos que le íbamos a consultar el celular, y tenemos un input de tipo number, porque yo quiero que se consulte solamente un celular. ¿Listos? Miren lo que hasta ahí lo tenemos. Por último, ¿qué voy a hacer? Un botón, ¿sí? Entonces voy a hacer un botón que va a decir guardar. Entonces mírenlo aquí, que si nosotros guardamos y actualizamos en nuestra página, pues actualmente tendríamos esto, miren, ¿cierto? Mírenlo aquí. Nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, que me carga mi calendario, RH, celular y el botón guardar. Si yo miro, miren, vamos a hacer aquí el paralelo. Si yo miro mis dos páginas, vamos a quitar esta página aquí también. Esta la voy a cerrar y esta la minimizo. Bueno, vamos a dividir esto aquí en dos. Entonces mírenlo aquí, si yo miro mi página, que es esta que tengo al lado derecho, y mi formulario es este, pues creo que hasta el momento no se parece en nada. Esto es lo que el cliente me pidió y esto es lo que yo llevo hasta ahora. Entonces miren que no se parece en lo absoluto. Entonces hay que empezar a acomodar pues lo que nosotros necesitemos. Entonces, ¿qué es lo primero? Empezar a conocer cuál es el formato que necesitamos para trabajar. Bueno, vamos a empezar primero acomodándole una clase a los inputs. En Bootstrap, ok, recuerden que estamos en Bootstrap, los inputs tienen una clase predeterminada para que ellos se acoplen a un diseño que Bootstrap actualmente tiene, ¿cierto? Entonces que se vuelvan un poco más bonitos a lo que normalmente están. Miren que actualmente pues son como unos cuadraditos y son de un tamaño muy pequeño. Cuando yo le doy una clase, entonces inmediatamente él va a tomar la clase que Bootstrap me aplica. ¿Cuál es esa clase? La clase se llama, miren, ustedes le van a dar que vamos a aplicar una clase, se llama Form Control, o sea, un control del formulario, o sea, un input que va dentro de un formulario. Eso es lo que básicamente me dice Bootstrap que lo haga de esa manera. ¿Que por qué se llama así? Porque los que crearon Bootstrap lo decidieron. Ellos dijeron, venga, ¿cómo le ponemos a esa vaina? Ah, pues pongámosle Form Control. ¿Listos? Entonces, ese es el nombre que sencillamente debe tener para que pueda aplicar. ¿Listos? Miren, vamos a colocar aquí el segundo. Entonces, vamos a darle aquí class form control. ¿Listo? Guión control. Miren que solo con hacer ese cambio de colocarle a este señor, al nombre y al apellido esta clase, inmediatamente ya vamos a ver una diferencia bien grande en lo que tenemos. Mírenlo aquí, ¿cierto? Miren que si maximizo, pues ustedes se van a dar cuenta de la diferencia. Miren, ¿cuál es la diferencia? Miren ya cómo me aparece el input, ¿cierto? Miren que ya me aparece de borde a borde de la página con un sombreadito azul, pues muy estilizadito cuando yo le doy clic encima, y me aparece el label
control justo encima del nombre correspondiente. Miren que ya se mejora un poco el tema de cómo tiene el diseño. ¿Listo? Miren que todos los demás no tienen ese estilo porque no se los he aplicado. Entonces voy a aplicárselos a los demás. Entonces yo le digo aquí a este señor, por favor, utilícele la clase que se llama form control, a este señor también. ¿Listos? Form control. ¿Listos? Vámonos a este input, vamos a utilizarle otra clase que se llama form control, y el último que sería este, uy, me faltó unas comillitas, y el último sería esta clase, le decimos lo mismo, form control. Si yo me voy a actualizar, miren que ya mi formulario, pues ya todos tienen ese mismo diseño. Miren que ya se ve un poco más estilizado parte de lo que yo estoy trabajando dentro de mi formulario. O sea, empiezo a diseñar todo de una manera un poco más amplia, única y exclusivamente llamando Bootstrap, mírenlo aquí, y utilizando una clase que se llama form control. Entonces con eso empezamos a mejorar el diseño que nosotros tenemos actualmente. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué más nos decía? Miren que ya vamos mejorando un poquito el diseño. Él nos dice, oiga, yo quiero que el formulario más o menos cargue como en la mitad de la página, ¿cierto? Que quede más o menos aquí, no que quede aquí desde el inicio hasta el final, yo quiero que quede como en la mitad. Bueno, entonces para que él nos quede en la mitad, pues el objetivo sería de que yo todo lo encierre en una división y empiece a acomodar las márgenes. Para eso me sirven mis márgenes, para poder acomodar todo. ¿Listos? Pero hay una manera también muy sencilla de hacerlo en Bootstrap, y es sencillamente utilizar nuestro div, que es pues una etiqueta para poder, digamos que unir un conjunto de objetos, ¿cierto? Entonces miren, abrimos y cerramos, y no se les olvide ir identando, o sea que dejemos el espaciado de qué es lo que contiene todo este señor. Y le vamos a aplicar una clase que se llama container. ¿Listos? Esa clase container, pues lo que me va a permitir es hacer esto, miren. ¿Listos? Como que contenerme todo en una margen que él ya tiene predeterminada al inicio y al final. Y miren que ya mi formulario pues empieza a tener un poco más de estilo a lo que yo deseo realizar en ese proceso. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Dudas o inquietudes? Bien. Como veníamos siguiendo, pues el usuario nos está pidiendo que tengamos este formulario. Entonces debemos realizarle pues el diseño correspondiente basado en lo que él tiene. Por ahora pues ya llevo un primer diseño que es este, ¿cierto? O sea, ya tengo todo acomodado, pero pues hasta el momento todo se ve un poco nada parecido a lo que el usuario me solicitó. Entonces ya vamos a empezar a trabajar con algo muy importante en Bootstrap, que es el inicio de todo, y vamos a trabajar algo que se llaman las grid. ¿Listos? Las grid, o en español traducido, que traduciría las grillas, son la forma en la que podemos ubicar objetos dentro de la página basado en columnas, ¿cierto? O sea que nosotros tengamos diferentes columnas con las que nosotros podamos trabajar. ¿Qué me quiere decir el tema de las grid? Las grid en HTML, y obviamente trabajado con Bootstrap en CSS, me dice lo siguiente: todo objeto que usted vaya a colocar o múltiples objetos pueden ocupar un tamaño máximo de 12 columnas. ¿Listos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que solamente se puede dividir en 12 columnas. Eso quiere decir que en la página es como si yo pusiera invisible, ¿cierto?, esta cantidad de columnas aquí, que en total solamente son 12 por fila. Entonces hay que tener en cuenta que cada fila solo puede tener 12 columnas. Bueno, no sé cuántas hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Me faltó una. Bueno, supongamos que aquí la página llegaba hasta aquí. Entonces miren, ahí están mis 12 columnas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada objeto yo lo puedo ubicar entre mis 12 columnas dependiendo de lo que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo decirle, oiga, arranque en la primera columna, pero quiero que ocupe 4 columnas. Miren, entonces el objeto va a tener ese tamaño. Si yo le digo, oiga, quiero que mi objeto ocupe 6 columnas, entonces el objeto va a quedar con un tamaño de 6 columnas. Si yo quiero que ocupe 10, entonces el objeto va a ocupar hasta aquí la cantidad de columnas. Entonces eso básicamente me indica en el tema de las grid cuando estemos trabajando con formularios. Él me dice cuántas columnas yo voy a ubicar para que el objeto se desplace entre las columnas que yo quiera. Y él sencillamente me dice que puede trabajar de esa manera. ¿Listos?
En la práctica, ¿cómo funciona? Entonces funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, si ustedes ven aquí este objeto, como yo acabo de hacer un contenedor, pues él me está ocupando las 12 columnas, desde la columna 1 hasta la columna final, porque pues yo tengo todo dentro de un contenedor. No importa si tengo dentro de un contenedor o no, él igual en ese momento me está ocupando las 12 columnas. Mire, hagan de cuenta que esto lo vamos a dividir en 12 y yo puedo ubicar mis objetos dependiendo de lo que quiera. O sea que cada fila puede tener como un máximo 12 columnas. ¿Listos? Entonces vamos a verlo en la práctica. ¿Cómo se vería? Pues vamos a devolver el contenedor pues para que se me vea un poquito más ordenadito. Igual funciona de la misma manera. Así el contenedor me ponga más pequeño el input, ahí en este momento le está ocupando 12 columnas. A menos de que yo le diga no quiero que ocupe las 12, sino ocupe menos, por ejemplo la mitad, que serían 6. ¿Listos? Entonces vamos a empezar con el código de cómo empezamos a trabajar allí. Aquí hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy ordenado. Les recomiendo mucho el tema de empezar a identar para que ustedes no se vayan a perder o a confundir mientras ustedes van evolucionando. Entonces arrancamos. Lo primero, si nosotros miramos nuestro formulario, que es este el que tenemos que hacer, ¿cierto? Lo primero que aparece es estos dos señores aquí. Miren, el nombre y el apellido, uno enfrente del otro. Eso quiere decir que estos dos deben ir en una sola fila, ¿cierto? Miren, aquí la dirección debe ir en otra fila aparte. Miren, o sea que ya llevamos dos filas. Y estos tres señores aquí al final también van a estar en una sola fila. O sea que yo necesito tener una, dos y tres filas diferentes para acomodar mis datos. Como yo necesito tres filas, pues entonces tengo que tener tres div diferentes. Entonces arrancamos con el primero. El primer div o la primera división, pues me va a contener el primer input y el segundo. ¿Listos? Vamos identando, o sea que le vamos dando un espacio para que se me vea más organizadito. Entonces miren, él tiene el nombre, el apellido, ¿cierto? Que son los dos input y los dos labels. O sea que esta es mi primera fila. Miren, voy a darle un espacio aquí y un espacio aquí como para tenerla separada. Miren, esta es mi primera fila. Como yo le digo a Bootstrap que esta es una fila, yo debo utilizar una clase que se llama row, que básicamente me dice, oiga, esto es una fila. O sea que estos señores que están aquí van a ocupar solamente una fila. ¿Listos? Entonces miren que hasta el momento actualizamos y miren que ellos se van a correr un poquitico mientras yo empiezo a acomodar todos los datos que yo necesito, ¿cierto? Bueno, como él me está diciendo que esto es una fila, pues yo le debo indicar a cada uno de ellos cuánto me va a ocupar. Como dijimos en el ejemplo, una fila puede tener 12 columnas, o sea que el objeto puede desplazarse o puede tener el tamaño que yo quiera, basado o pensándolo en columnas, o sea, él puede tener 4 columnas, 5 columnas y el tamaño pues va a variar dependiendo de lo que yo le asigne. ¿Listos? Entonces arrancamos a asignarle cada columna. ¿Cómo? Generando una nueva división. Y esa división pues me va a encerrar solamente el primer input y el primer label. ¿Por qué? Porque necesito darle primero una configuración solamente a estos dos nada más. ¿Listos? ¿Qué configuración va a ser? Una clase que se llama call. Vamos a darle raya, un guión al medio, call, que pues me traduce columna, o sea, qué columna voy a utilizar. Después viene la característica de cuál va a ser el ancho de las columnas. Esto pues digamos que se maneja en cuanto a la resolución de la pantalla. Después les explicaré qué diferencias hay. Por ahora vamos a utilizar MD, que traduce medium, ¿cierto? Y le damos otro guión y le colocamos cuántas columnas quiere que este objeto ocupe en esta fila. ¿Listos? Como son 12 columnas, yo por ejemplo quiero que este señor ocupe 6, o sea que es la mitad. Miren que ya solo con hacer este pedacito y guardo los cambios, miren que inmediatamente este input, miren ya el tamaño que tiene. ¿Cierto? Miren que inmediatamente ya cambió a lo que nosotros tenemos. ¿Listos? Vamos a hacer ahora lo mismo, pero para el segundo. Entonces voy a crear otra división, ¿cierto? Que voy a contener el otro label y el otro input que tenía. Y este input, pues obviamente también va a tener una clase, ¿cierto? Esta división, perdón, que también va a ser call medium 6. ¿Para qué? Para que ambos ocupen 6 columnas cada uno y pues entre los dos me ocupe las 12 columnas que contiene la fila. Entonces miren que ya mi formulario pues empieza a parecer un poco más a lo que actualmente nosotros tenemos. Miren que era
¿cierto? Ya miren, ya los tenemos al mismo nivel, ¿cierto? Ah, bueno, ¿qué cuántas columnas se pueden ocupar? Recuerden que dentro de una fila, pues él debe tener un máximo de 12. Si yo me paso de las 12, él inmediatamente me coloca ese input debajo. Por ejemplo, miren, yo le coloco 6 y 8. Si sumamos 8 columnas y 6 columnas, en total van a ser 14. ¿Qué va a pasar? Pues miren, actualizo, inmediatamente un objeto pasó justo debajo del otro. O sea, ¿el que hizo? Pues él dice, no, mira, aquí en este espacio yo no tengo 8 columnas, entonces me toca hacerlo debajo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no pasarnos en las columnas para pues que nuestro formulario no se desorganice. Y pues obviamente también puedo generarlo muy pequeño. Miren, por ejemplo, voy a colocar que él me ocupe el primero 2 columnas y el segundo una columnita, o sea, va a salir un input supremamente pequeñito. Miren, vamos a actualizar y mírenlo aquí. Este me ocupa 2 columnas y este señor me está ocupando solo una, ¿cierto? Y todo el resto de espacio pues queda libre porque yo no estoy utilizando. Bien, entonces esa es la forma en la que yo empiezo a trabajar con lo que tenemos. Entonces vamos a continuar con lo demás del ejercicio. ¿Qué me dice? Que después vamos a tener una dirección. ¿Listos? Como yo a la dirección no le quiero hacer ningún cambio, pues sencillamente lo puedo dejar ahí solito. Bien, ¿cierto? Pues porque miren que él me aparece ocupando las 12 columnas siempre por defecto. Como no le quiero cambiar el tamaño, pues yo lo voy a dejar ahí sin aplicarle ninguna clase. Entonces miren que lo dejamos ahí a un ladito, separadito. ¿Listos? Miren que aquí la indentación, yo sé dónde abrí este div y dónde lo cerré. Esto es muy importante. ¿Por qué? Miren lo que pasa si yo no cierro algún div, si se me queda por ejemplo un div abierto. Miren, yo dejé un div abierto, inmediatamente miren lo que pasó. Miren dónde cargó en esos formularios. Si ven, de una vez se desbarató todo lo que tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado de ser muy ordenado en identar correctamente lo que yo abro. Entonces si yo abro una etiqueta, debo mirar dónde la cierro sin ir a que se me vaya a quedar abierta porque se me desorganiza. O sea que aquí el orden es muy importante. ¿Listos? Entonces vamos a continuar aquí, miren, vamos a crear otra división, ¿cierto? Encerramos todos estos objetos, menos el botón, porque el botón va por fuera, ¿cierto? A este botón le voy a dar aquí 2 saltos de línea para que se me haga un poquito más abajo. Y identamos, miren, seleccionamos todo, aplicamos la tecla tabular y él inmediatamente me corre una línea, o sea, me va identando un poquito más adelante todo. ¿Listos? Bueno, miren que aquí tengo esta división que así la tengo aquí, correcto. ¿Listos? Vamos a correrlo. Dejémosle un espacio como para que miren que ustedes vean la diferencia entre cada uno, o sea que se pueda separar o reconocer todo muy bien. Entonces arrancamos. Recuerden que la primera clase es un row. ¿Por qué? Porque vamos a definir que todos estos señores van en una fila. Y ahora sí, cada uno de ellos debe ir dentro de una división. Miren, el primero, que es este, ¿cierto? Lo organizamos, miren, le damos un espacio, tabulamos para que se nos vaya organizando. Creamos una segunda división, seleccionamos el objeto, ¿listos? Creamos aquí la tercera, vamos a cerrar aquí esta que me quedó abierta, ¿listos? Y por último cerramos aquí. Cerramos esta última etiqueta que tenemos. Bien, entonces miren aquí, esta la tenemos acá y ahora sí ya la vemos todas identadas. Miren, este div sabemos que lo abrimos aquí, este div lo cerramos aquí y este div lo cerramos acá. Y le aplicamos a cada uno pues la misma columna que yo quiera trabajar. Call medium, por ejemplo 4 para poder dividirlas todas y que en total me den 4 columnas. Supongamos que es el ejemplo que queremos hacer. Entonces mirenlo aquí, call medium. No me faltó aquí colocar la clase, call, medium, 4. Entonces miren que si todos ocupan 4, pues sencillamente lo vamos a tener así este tamaño. Si yo quisiera este un poco más ancho, pues yo pudiese colocarle a este señor 6, ¿cierto? A este señor 2, ¿cierto? Ahí tenemos 6 y 10, o sea que, bueno, coloquémosle a este 5 y a este 5. Para que ocupemos las dos y podemos dejar por ejemplo el de la mitad un poco más pequeño y los demás un poco más grandes, ya que el RH pues es un valor más chiquitico como algo así, lo podemos dejar más pequeño, inclusive lo podemos dejar de una columna si es necesario. ¿Listos? Pero por ahora por estética lo vamos a dejar
ahí como está. Entonces miren que con eso pues es muy importante la forma en la que empezamos a organizar la información y empezamos a organizar los objetos dentro de nuestro formulario. Y obviamente pues va a mejorar 100% el estilo o el diseño que tenemos ahí en cuanto a todo. ¿Listos? Entonces miren lo que aquí está. Este es el ejemplo donde trabajamos con una fila, con cada una de las columnas y cómo se trabaja toda esa parte. Bien, entonces ahora sí, dudas o inquietudes, cuéntenme. Bueno, ok. Nuestro formulario pues actualmente entonces va de la siguiente manera, ¿cierto? Actualmente como lo hicimos, similar a lo que normalmente nosotros tenemos allí, que es este, que nos hace falta centrar este botón, miren, tenemos un botón centrado. Entonces, como si nosotros vemos aquí, este botón guardar está alineado a la izquierda. Para poder, digamos que tenerlo o organizarlo centrado, pues yo tengo que aplicar. Ahí es donde nosotros también tenemos que vincular estilos de nosotros propios para que también empecemos a acomodar pues lo que nosotros necesitemos. Entonces voy a crearme en estilo 2, que es un CSS que yo tenía, que yo hicimos desde la clase anterior. Pues voy a crearme una nueva clase que se va a llamar, por ejemplo, centrar botón. ¿Listos? Recuerden que cuando estamos utilizando el centrado de textos, utilizamos text align, pero en este caso no es un texto, sino es un objeto, y al ser un objeto, pues yo debo utilizar una margen. Entonces yo le voy a decir que del margin left, o sea, del lado izquierdo, se corra más o menos un 40% de la página. ¿Listos? ¿Para qué? Pues para que él se ajuste más o menos al 40%. No le coloco el 50% porque si no él aparece de aquí hacia allá, o sea, me sale un poquito más corrido. ¿Listos? ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a buscar mi botón y le aplico esa clase. Miren, una clase que acabo de crear que se llama centrar botón. ¿Listo? Obviamente es un estilo nuevo, miren que yo acabo de hacer, miren, centrar botón. O sea, no quiere decir que esto venga con Bootstrap, sino que sencillamente yo lo estoy creando nuevo porque tengo dos estilos. Tengo Bootstrap y tengo estilo 2. Yo puedo tener los estilos que yo quiera. Pueden ser 3, 4, 5, 10 estilos diferentes, no importa. Lo importante es que cada uno pues no vaya a entrar en conflicto con el otro. Entonces miren que tan pronto aplico la clase y actualizo, pues miren que ya el botón se me alineó. Bueno, yo creo que lo puedo correr un poquitín más, o sea que podemos ajustarlo por ahí a un 45%. Vamos a ver dónde nos queda ubicado el botón. Bueno, miren que ahí ya pues como que más o menos se me está ubicando como a la mitad de la página, entonces empieza a tener como un mejor estilo o una mejor representación de lo que tenemos. ¿Listos? ¿Qué nos haría falta? Este botón también le podemos dar un estilo. Si nosotros miramos, y ojo aquí, empezamos a utilizar la manera. Si me preguntan, bueno, ¿y cómo hago yo para saber cuál clase utilizar en Bootstrap si yo de pronto en algún momento se me olvidó? Resulta que Bootstrap tiene algo muy importante que se llama la documentación, que la encuentran acá en la parte superior. Esa documentación nos dice puntualmente cómo se debe utilizar cada una de las clases. Obviamente todo está en inglés, pero es muy entendible. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar este botón, ¿listos? Por ejemplo, si yo quisiera cambiar este botón, que ya no quisiera que fuera gris, sino fuera de otro lado, pues sencillamente lo que hago yo es lo siguiente. Voy a buscar, por ejemplo, los botones, mírenlo aquí, ¿cierto? Los botones los encontramos acá en componentes, botones, y él me dice, miren, si usted quiere utilizar botones, le puedo ofrecer los siguientes. Miren, un botón azul, un botón gris, un naranja, uno rojo, amarillo, como azul celeste, por ejemplo, un claro, un color negro y que no tenga ningún borde, o sea que no se vea como un botón, cualquiera de ellos. O más abajo, pues él me ofrece diferentes, como por ejemplo estos, que sean, digamos que con fondo blanco y que cuando yo le pase el mouse por encima, pues inmediatamente cambie y se ponga del color que yo quiera. Entonces miren que ahí él me está mostrando todos los diferentes botones que yo puedo hacer. Y el que me dice, por ejemplo, supongamos que vayamos a utilizar uno de estos, utilicemos por ejemplo el amarillo. Entonces él me dice, oiga, ¿cómo debo utilizar el amarillo? Él dice, miren, usted sencillamente utiliza la etiqueta botón, ¿cierto? Y le aplica una clase que se llama button outline warning, ¿cierto? Miren, este es el nombre de la clase, o sea que eso es lo que yo debo colocarle a ese botón para que él solito le aplique ese diseño. Entonces, si yo me voy aquí, miren a mi página, que es esta, entonces yo le voy a decir lo siguiente, ojo aquí, ¿listos? Mírenlo acá. Voy a irme al botón y él, miren, ya tengo el class creado. No es necesario crear uno nuevo. Miren, por ejemplo aquí.
Listo, vamos a borrar este. Por ejemplo, si yo ya tengo una clase creada, miren, yo no tengo que crear otra clase. ¿Por qué? Porque él solo funciona con una. O sea, la propiedad class solo sirve para un objeto y no se cambia. Pero si yo quisiera colocarle dos opciones diferentes, lo único que hago es, por medio de un espacio, colocar la primera, espacio y después la segunda. Por ejemplo, button, ¿cierto? Button outline, ¿cierto? Warning. ¿Qué era lo que él me decía en Bootstrap que colocara? Miren, que le colocara una clase que se llama así. Tal cual como Bootstrap me dice, no puedo cambiarle ni el orden de las letras, ni colocarle otro nombre, ni en lugar de colocarle warning, colocarle amarillo, ni colocarle verde. No, él tiene, yo tengo que trabajar como Bootstrap me dice en la documentación, lo que él mismo me está diciendo. Miren que tan pronto hago ese cambio y me voy a actualizar, pues miren que el botón pues ya tomó el cambio correspondiente a que yo sencillamente pueda tener un guardar. Y este formulario pues ya es un formulario que yo pueda hacer de lo que quiera para registrar, no sé, actividades de mi empresa, para hacer un formulario para registrar un cliente, registrar un producto, un pedido, lo que a mí se me ocurra, pues yo ya lo puedo hacer de un diseño un poco pues más estilizado. ¿Qué más puedo hacer? Colocarle una imagen debajo del título, ¿cierto? Cambiarle, pues poner esto en negrilla, ponerle un sombreado si yo quiero a cada uno de los labels, aumentarle el tamaño. Eso son cosas que ustedes ya saben y eso ya lo hacemos a estilos propios como tal, ¿listo? O sea, nosotros mismos podemos hacer nuestros estilos mejorando aún más el diseño que ya tenemos montado en nuestro proyecto. ¿Listos? Con eso, básicamente hacemos la práctica de cómo funciona pues este procedimiento de crear los formularios, que es como el objetivo fundamental y es uno de los, digamos, de los pilares que tenemos nosotros cuando hacemos diseño web. ¿Por qué? Pues porque nos enfrascamos en que digamos que el usuario tenga que registrar alguna información, que tengamos un botón para guardar o para calcular algún dato o para hacer algo en especial. Y si ustedes ven, pues es la manera en la que podemos tener interacción con el usuario. Entonces hay que tener muy claro para que empecemos a desarrollar todo en general. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta el momento, muchachos? ¿Dudas o inquietudes? Cuéntenme. Bueno, entonces listo, muchachos. Ya una vez revisamos, pues nuestro formulario entonces nos quedó de la siguiente manera, pues teniendo en cuenta ya todo lo que habíamos visto, como pues todo lo que vamos a trabajar, que es toda esta parte. La primera recomendación, pues antes de finalizar, pues esta parte de la explicación que va a quedar en el video es mucho cuidado con el tema de la traída de Bootstrap, no se les olvide que puede ser en línea o puede ser descargado, cualquiera de las dos está bien. Miren que les voy a hacer la prueba ahora, en lugar de descargarlo, voy a copiarme esta ruta y sencillamente elimino este link y pego la ruta descargada de internet. Miren, o sea, él va a ir a internet, me lo descarga y me lo va a mostrar ahí directamente. Miren que si yo actualizo, pues no tengo ningún cambio, ¿cierto? O sea, básicamente todo va a seguir normal. Pero si yo quitara Bootstrap, o sea, Bootstrap no estuviera, pues sencillamente ahí sí vamos a tener un problema. Miren, porque ahí sí ya no me va a cargar nada, ¿cierto? Entonces es muy importante esa parte, reconocer que pues puede ser en línea o puede ser descargado y de ambas maneras va a funcionar. No se les olvide pues el tema de las filas, de colocarle cada columna y que pues todo está estructurado en en 12 columnas, ¿cierto? Por fila, como lo habíamos visto acá, que yo puedo acomodar objetos dependiendo de lo que quiera, por eso pues se conocen normalmente como los grids, ¿listos? Todos los frameworks trabajan pues similar, de la manera muy parecida, pero en teoría todos trabajan con, digamos que es algo de HTML, que junto con CSS, que podemos trabajar hasta 12 columnas al mismo tiempo, como tamaño máximo dentro de nuestra pantalla, ese es el tope que tenemos para poder estructurar. ¿Listos? Y esa es como la partecita final ahí por ese lado. Bien, bueno, a continuación, antes de finalizar aquí el video, pues les voy a explicar el ejercicio que me van a tener que presentar en HTML. ¿Listos? Ya en este momento se encuentra cargado, se llama diseñar el formulario adjunto en HTML5. Mírenlo aquí. Aquí está. ¿Listos? Y el formulario adjunto es este que van a encontrar. Miren, una vez ustedes lo descargan, ¿cierto? Y lo guarden, pues van a encontrar el siguiente formulario. Entonces resulta que el ejercicio es el siguiente. Ustedes me van a tener que hacer este formulario que están viendo. Mírenlo, ahí está. Ya ahí lo tiene adjunto. Este formulario me lo van a tener que hacer
en HTML, obviamente con Bootstrap, y tal cual como lo están viendo ahí, miren, igualitico, que esté esta imagen acá en la parte de arriba, que diga formulario y descripción, que diga datos personales y aparezcan todos los inputs en ese orden tal cual como está, que salga datos del vehículo más abajo y aparezca, que salga igualitico como está en este momento. ¿Por qué? Pues porque el cliente nos acaba de contratar a nosotros para que le hagamos ese formulario de manera virtual. El Circuito Internacional de Panamá nos acabó de contratar. Entonces tenemos que realizarle ese ejercicio para que inmediatamente lo tengamos claro. ¿Listos? Bien. Ese es el ejercicio para que ustedes lo hagan. Obviamente pues van a tener que utilizar Bootstrap y HTML. Lo van a construir basado en lo que les acabo de generar. Aquí inmediatamente van a encontrar la actividad para que por favor entren, la suban y pues hagan su ejercicio correspondiente. Vamos a arrancar a trabajar ahorita. Yo igual voy a seguir acá pues una vez finalice este video de la grabación. Pues seguimos normal en clase. ¿Listos? Bien, otro punto, para los que no, pues ustedes saben que hay unos que no, pues no tienen equipo para trabajar, van a trabajar de la siguiente manera. Estuve buscando un editor de código en línea y encontré uno muy amigable que se llama Coding Ground. Mírenlo aquí, ya les voy a compartir el link para que lo tengan directo. Miren, es este. Listos, se los voy a compartir en este instante. Ya ahorita dudas o inquietudes, ya se los voy a dejar. ¿Listos? Ahorita les respondo los que son dudas o inquietudes ahí. Entonces, miren, les voy a aclarar a los que pues no van a poder para que desde los celulares que tengan lo puedan hacer en línea sin descargar nada. Miren, entran a esa página que les envié y él les da un editor de código. Obviamente aquí les va a costar un poco más porque pues no es el editor de código que usamos, pero igual les va a funcionar. Miren, les voy a hacer el mismo ejemplo que nosotros teníamos, que sería en este caso este ejemplo de este formulario. Entonces, miren, lo que voy a hacer es copiar y pegarlo ese mismo aquí, miren. ¿Cierto? Mirenlo, aquí lo pegué todo, ¿cierto? Y le voy a dar donde dice Preview, acá arriba tiene un botoncito que se llama Preview, yo le puedo dar dando clic cada vez que yo sencillamente haga un cambio, le doy Preview, inmediatamente enfrente me va a cargar pues todo lo correspondiente. Como pueden ver, pues obviamente Bootstrap no me carga, ¿por qué? Porque no lo tengo descargado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Miren, yo lo voy a borrar y sencillamente me va a traer la ruta directa desde internet, porque aquí como estoy trabajando en línea pues no puedo tener descargado nada. Entonces le voy a pegar directamente el Bootstrap y le doy preview y miren que inmediatamente pues el formulario ya quedó igualito como nosotros lo teníamos ahí en el escritorio. ¿Listos? ¿Qué me haría falta? Pues crear esta hojita de estilos para que me lea el mismo estilo, pero como no podemos crear una hoja de estilos acá, me toca utilizar la etiqueta, una etiqueta que se llama style. ¿Listo? O que esto es para los que no pueden trabajar directamente, directamente sobre digamos que un computador, sino que desde el celular lo pueden hacer. Entonces, miren, voy a copiarme los estilos que yo creé por defecto y se los voy a pegar dentro de esta etiqueta Style. ¿Listos? Que la ven ustedes aquí. Y ahora sí le doy Preview y miren que inmediatamente vamos a tener el resultado exactamente igual al que nosotros hicimos en clase. Miren, igualitico, tal cual como está. Entonces, para los que no me puedan presentar los archivos adjuntos, me lo hacen aquí y me le toman un pantallazo. Aquí, tanto al código que hicieron, que se vea todo el pantallazo de Coding Ground completo. Ahí en sus celulares pueden tomar un pantallazo, entonces no hay ningún problema. ¿Listos? Si no se visualiza la página bien, hay una manera en los celulares. Ustedes le dan clic en la opción del navegador y les aparece una opción que dice como cargar página web de escritorio. Cárguenlo así para que se les vea un poquito mejor y así van a poder entregarme este ejercicio que les acabo de colocar. ¿Listos? Porque pues todos me lo deben entregar sin importar, pues ustedes ya saben el tema de las herramientas. Eso es básicamente todo lo que tienen que hacer, entonces no se les olvide, esta es la página. Ya ahorita voy a contestarles dudas, inquietudes. Con esto cerramos, digamos que la grabación de la explicación y la actividad del día de hoy. ¿Listos?